Así sea. Oramos para que el Señor obre en la vida de este hijo, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, hermanos, voy a compartir la palabra. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Quería decirles que ayer o antes de ayer, cuando compartí el devocional, se me ocurrió pedirle a los que veían el devocional. Elena me dice, te metes en cada lío, que mandaran una fotografía para yo saber desde dónde nos estaban viendo, escuchando y si había personas que estaban trabajando o en fin, en diferentes lugares. Bueno, ha sido algo increíble. Yo desde aquí a todos los que me escuchan tengo que decirles que muchísimas gracias a todos. Bueno, el que quiera seguir mandando fotografías que las mande, pero no hace falta que manden más, porque es que Priscila me dice, Priscila, papá, ya no doy abasto, si son cientos de correos de personas mandando fotografías, pero fotografías muy bonitas, muy interesantes, muchísima gente de madrugada conduciendo en sus coches, en camiones, yendo a trabajar, escuchando y viendo el devocional en sus camiones, en sus vehículos, gente en el campo con piñas de maíz, con jojotos, como lo llaman en Venezuela, desgranando las piñas de maíz y con un teléfono al lado viendo y escuchando el devocional, en montañas perdidas, con unos paisajes espectaculares, hermanos que nos mandan fotografías desde Canadá con unas nevadas increíbles, unas nevadas y unos paisajes realmente preciosos, enfermeras y doctores, médicos, con toda su ropa de estas de EPI, creo que se llama, ¿no? Estas ropas todas bien protegidas, con el ordenador, viendo y escuchando el devocional. Gente en fincas, en lugares lejanos, con su taza de café o de mate en la mano, desde islas remotas del sur de Chile, de Argentina. Realmente es impresionante el interés, lo que el Señor está haciendo, permitiendo que su palabra llegue a lugares tan remotos y tan lejanos, pero la gente tan agradecida, porque hoy por hoy, sin movernos de nuestras casas, el Señor llega cada mañana y nos trae su palabra. Es increíble, la verdad es que qué agradecidos tenemos que estar con el Señor. Amén, hermanos. Y este sábado, cuando tengamos los bautismos, aunque ya les comenté que no puede venir el matrimonio que iba a venir de Estados Unidos, por todo este tema que todos sabemos, pero va a venir otro matrimonio y viene específicamente él, que es el hermano, el creyente, para ser bautizado desde Italia. Un hermano que forma parte de nuestra iglesia virtual y viene justamente este fin de semana para ser bautizados. Viene también junto con su esposa, así que ya los presentaremos, le daremos la bienvenida. Sigan orando por todo lo que Dios está haciendo, que es muy grande. No somos conscientes de la cantidad de personas en estos últimos meses que se han reconciliado con el Señor. Algunas personas me escribían hoy y me decían que hacía años que no querían pisar una iglesia por distintos motivos, pero el Señor les ha vuelto a traer cantidad de gente que se ha reconciliado con el Señor, hijos que se han reconciliado con sus padres. En fin, la obra del Señor es muchas veces invisible. Vemos que hay gente conectada, pero no vemos esas caras. Ellos a nosotros sí nos ven, pero la obra del Señor es maravillosa y es genuina. Y lo que Dios ha comenzado a hacer, cada día lo va a perfeccionar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar un momentito. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre esta palabra. Vamos a leer en breves instantes unas porciones del Antiguo Testamento, en Primera de Samuel y también en el libro del Génesis. Pero queremos pedirte en esta tarde, Señor, que tú sigas dándole crecimiento y fortaleza y ánimo a tu amada iglesia, Señor. Sabemos que hay muchas dificultades y presiones de todo tipo y muchos hermanos nuestros que están siendo incluso perseguidos por su fe. Pero te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú sigas obrando en tu amada iglesia y que veamos cómo tu iglesia crece y se multiplica y tu palabra llega a rincones lejanos. Tu palabra dice que antes de que tú vinieras, el Evangelio sería predicado hasta el fin, hasta el último rincón de la tierra. Y pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada y que almas cada día pasen de muerte a vida, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y les recuerdo
Les recuerdo que tenemos que seguir orando por esta obra que recién ha nacido en Tierra Alta y en Colombia. Ya han tenido que comprar más sillas. Ya han llegado ofrendas de personas que viendo esta obra que ha nacido están deseando colaborar y ayudar. La suegra del hermano que está al frente de la obra va a donar, va a regalar una batería para que tengan también una batería para los cultos. Así que bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero en el Antiguo Testamento, concretamente en Primera de Samuel, el capítulo 2, hay una historia de dos muchachos, de dos jóvenes, hijos de un sacerdote, que lamentablemente sus vidas eran un auténtico desastre, un escándalo, una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y uno se pregunta muchas veces, ¿cómo es posible que de padres tan buenos y de padres espirituales salgan hijos tan malos y tan torcidos? Y al mismo tiempo uno se pregunta, ¿cómo es posible de padres impíos, inconversos, que no quieren saber nada del Señor, salgan hijos tan espirituales y tan consagrados para servir y para honrar al Señor? Es como a veces como un misterio, ¿verdad? Bueno, pues el sacerdote Elí, como así se llamaba este hombre, tenía dos hijos que lamentablemente la Biblia cuando habla de ellos los pone muy mal, porque el ejemplo que estaban dando era terrible. Primera de Samuel capítulo 2, a partir del versículo 12, la palabra del Señor dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. En Silo era donde estuvo el tabernáculo de Moisés durante muchísimo tiempo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Dios. Y se volvieron a su casa. Visitó el Señor a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Fíjense qué tremendo, una mujer que en un principio era estéril, que no podía dar a luz, al final Dios le dio más hijos incluso de los que llegó a pedir. Pero dice la palabra de Dios que Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es bueno la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel.
¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos dicen amén? Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Es una porción durísima, ¿verdad? Donde Dios interviene y le declara a este sacerdote, a este hombre llamado Elí, que sus dos hijos, por el mal testimonio que han dado, por la piedra de tropiezo que han sido para el pueblo, para el país, morirán en un día. Y vuelvo a hacer la pregunta que hacía al principio: ¿cómo es posible que un sacerdote de Dios tuviera hijos tan poco espirituales y consagrados al servicio del Señor? Al fin y al cabo, ellos tenían que sentirse privilegiados porque era la única familia, la única tribu de todas las 12 que había en el pueblo de Israel, que había sido escogida por el Señor para ministrar en el tabernáculo, posteriormente en el templo. De hecho, hay un libro escrito específicamente para ellos, para los levitas, el famoso libro de Levítico, que era el manual práctico de los sacerdotes, para que supieran cómo hacer las cosas bien, cómo tenían que presentarse las ofrendas, qué parte podían coger ellos y qué partes no se podían coger para ellos, cómo tenían que vivir, cómo tenían que comportarse, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que ministrar, etcétera, etcétera. Es decir, no había excusa para semejante comportamiento. Ellos sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era mal. Dice que dormían con las mujeres, se acostaban, mantenían relaciones con ellas en la puerta del lugar más sagrado de Israel, que en aquel momento estaba en la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo, aquel tabernáculo que había levantado Moisés en el desierto. ¿Cómo es posible que vivieran de esta manera estos dos jóvenes? Menospreciando las ofrendas, no dándole ninguna importancia al ministerio que Dios les había dado, no respetando a su padre, que al fin y al cabo era el sacerdote principal de Israel, dando un pésimo testimonio a las personas que venían a ofrendar, obligándoles por la fuerza a darles más de lo que le correspondía como sacerdotes. Es cierto que el Señor había establecido que para los sacerdotes partes de los sacrificios les correspondía, puesto que ellos vivían totalmente del ministerio, no tenían otra forma de subsistir, pero la forma como lo hacían era una forma descarada. La forma como lo hacían era una falta de respeto, sin escrúpulos, sin temor de Dios en absoluto. Y uno puede pensar que uno puede vivir de esta manera y no pasa nada, pues se equivocan. La palabra de Dios nos enseña que el Señor, el dueño de la obra, lo sabe y lo conoce todo, y no va a permitirle absolutamente a nadie, sea sacerdote, sea rey, sea profeta, o sean hijos de un sacerdote famoso como era Elí, no les va a permitir que sigan viviendo de esa manera y haciendo tropezar al pueblo de Israel, porque si esos eran los sacerdotes, los que tenían que dar ejemplo, imagínense el pueblo. ¿Qué ejemplo? ¿Con qué autoridad iban ellos a amonestar? ¿Con qué autoridad iban ellos a corregir a la gente cuando hacían cosas malas? La gente podía decirle: ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Si los peores en el país son ustedes, si la familia sacerdotal es un desastre, que no inspiran confianza a nadie. Pero fíjate, a pesar de todo,
la gente seguía yendo a la presencia del Señor a llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus sacrificios, a pesar del mal testimonio de esta gente. Y en medio de este ambiente corrupto, depravado, perverso, que la Biblia no pasa por alto, sino todo lo contrario, lo registra, para que sepamos hoy por hoy, miles de años después de esto, lo que estaban haciendo estos dos jóvenes. En medio de este ambiente, una madre, como era Ana, una mujer que oró con todo su corazón y que incluso el padre de estos la tomó por borracha. ¿Se acuerdan cuando dice que ella oraba, movía sus labios, pero él pensaba que estaba ebria? Sin embargo, ella le dice: yo no estoy borracha, yo no estoy ebria, yo no estoy cargada de vino, sino que yo soy una mujer que está derramando su alma delante de la presencia del Señor, porque quiero ser madre, quiero que Dios me dé un hijo, y si Dios me lo da, se lo dedicaré, se lo consagraré a Él todos los días de la vida. Y entonces el Señor la visitó, pero ella tuvo que cumplir su voto. Ella tuvo que cumplir su promesa. Y cuando lo destetó, cuando era un niñito pequeño prácticamente, lo lleva y se lo da al sacerdote, a Elí, para que lo críe, para que lo enseñe a temer a Dios, para que le enseñe la palabra y para que esté en un ambiente, vamos a decir, propicio para que su hijo sea un hombre de Dios el día de mañana. Pero ¿qué madre dejaría a un hijo en semejante ambiente? Porque Ana tenía que saber perfectamente la mala conducta, el mal ejemplo y el mal testimonio de estos jóvenes. Pero a pesar de eso, ella había hecho una promesa al Señor y ella se lo consagró al Señor. Y nosotros tenemos que tener la paz y la tranquilidad que si consagramos nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, las ponemos en las manos del Señor, por muy corrupto, por muy perverso que sea el ambiente, el Señor los cuidará y el Señor los protegerá mucho mejor que nosotros. La madre lo dejó y una vez al año, no todos los días ni todas las semanas, una vez al año iba a ver a su hijo Samuel. Aquel milagro, aquella respuesta a una oración de fe de esta mujer. Y le llevaba una ropa nueva porque lógicamente pues el niño crecía, ¿verdad? Y en medio de este ambiente depravado, este niño creció y llegó a ser un hombre de Dios tremendo. Y uno se vuelve a preguntar, ¿cómo es posible que en un ambiente tan malo y tan corrupto puedan levantarse hombres de Dios tan poderosos como Samuel, ¿verdad? Los hijos de Elí, como ustedes pueden leer más adelante, efectivamente murieron en el mismo día. Fue una desgracia para el pueblo de Israel que estos muchachos fueran los responsables de la vida espiritual del pueblo, de transmitir un ejemplo a la nación, pero más bien fue todo lo contrario. Pero hay una palabra que yo subrayé de todas las que leí en esta noche, y es la que está en el versículo 30. El Señor había, o anheló el Señor, bendecir a la casa del sacerdote Elí y que tuviera descendencia y que fuera una familia ejemplar y usada y bendecida por el Señor. Pero el Señor, al ver la conducta depravada de esta gente, el Señor dice: bajo ningún concepto. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga. Es decir, Dios no va a permitir que esta familia se mantenga en el sacerdocio porque no se merecen ese cargo, ese privilegio y esa responsabilidad. Porque el Señor dice aquí, porque yo honraré, es decir, yo respaldaré, yo bendeciré, yo usaré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. No hay ni un solo personaje en la Biblia, y miren que he buscado, que haya honrado a Dios, que haya obedecido al Señor, que haya esperado en el Señor a pesar de las durísimas circunstancias en las cuales les tocó vivir, que Dios lo abandonara y se olvidara de él o de ella. Es que no hay ni uno. Algunos podrían decir, bueno, ¿y Job? Job, que fue tan probado, tan sacudido, tan zarandeado. Sí, es verdad. Pero hay que leer todo el libro de Job. Al final del libro vemos que el Señor restaura a Job. Vemos que vuelve a tener hijos e hijas. Vemos que el Señor quita toda enfermedad y toda plaga y toda desgracia de su vida, de su familia.
Y al final él ora por los demás y vuelve a ser otra vez una bendición. Luego Dios honra a los que le honran y vemos el caso de Job. Pero yo esta mañana meditaba, para los que oyeron y escucharon el devocional, sobre la vida de José. Un personaje, uno de los pocos personajes de la Biblia, que la Biblia no menciona nada negativo de su persona. Porque si analizamos otros personajes, podemos ver que sí, fueron muy buenos, fueron muy usados, fueron muy bendecidos, pero a veces hay algo que hicieron o dijeron que fue un pecado y por eso sufrieron severas consecuencias. Pero de José no hay nada negativo de él, como tampoco, por ejemplo, de Daniel. La Biblia tampoco habla nada negativo de Daniel, sino más bien todo lo contrario. Pero esta mañana cuando yo leía en Génesis capítulo 45, un poco la historia de José, que es muy larga, cuando él al final de tantos viajes y de tantas idas y venidas de sus hermanos, viendo que lo estaban pasando mal, como a él se lo habían hecho pasar muy mal tiempo atrás, hay un momento en este capítulo donde José se da a conocer a sus hermanos. Y quiero leerles otra vez los mismos versículos que compartí esta mañana en el devocional. Y dice así: José le dijo a sus hermanos, 45:3, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Hacía más de 20 años que no sabía nada de su padre. Fíjense, más de 20 años no sabía nada de su padre. Y uno dice, y en todos los años que José también ya había sido bendecido y usado y prosperado por el Señor, ¿no se le pasó por la cabeza ir a buscar a su padre? O preguntar cómo estaba, si estaba vivo o muerto. Es curioso porque para Jacob fue un sufrimiento durante más de 20 años no saber nada de su hijo, porque incluso lo habían engañado y le habían dicho que lo había matado una mala bestia. Pero ¿saben que el mismo número de años que sufrió Jacob sin saber nada de la vida de José es exactamente el mismo número de años que Jacob estuvo en el extranjero sin tener noticias o sin informar a sus padres de la bendición y de la prosperidad que estaba recibiendo en la casa de Labán? Es curioso, ¿verdad? El mismo número de años que estuvo Jacob en casa de Labán buscando trabajo, siendo prosperado, siendo tremendamente bendecido, que el Jacob que se va no es el mismo que regresa cargado de animales, cargado de riqueza. Ese mismo número de años que él estuvo en el extranjero siendo bendecido por el Señor es exactamente el mismo número de años que Jacob estuvo sin saber absolutamente nada, sufriendo por su hijo José. Qué curiosas las paradojas de la vida, ¿verdad? Pues hay un momento en el que José se manifiesta a sus hermanos y les dice su nombre, yo soy José, y pregunta por su padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Sus hermanos no daban crédito que ese hombre tan rico, tan próspero, tan poderoso, era nada más y nada menos que aquel hermano de ellos que habían vendido. Bueno, realmente habían intentado matar hace años atrás. Entonces José le dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano. Se lo tiene que decir por segunda vez, no se lo creen. El que vendisteis para Egipto, esa palabra, el que vendisteis para Egipto, les tuvo que sacudir la conciencia, les tuvo que sacudir el alma. Cuando oyeron, yo soy José, aquel que vendisteis como esclavo para Egipto, tuvo que ser tremendo aquel recuerdo, ¿verdad? Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió, ¿quién? Dios. Me envió Dios delante de vosotros. José no está amargado. José no va a tomar venganza de sus hermanos, porque él, como persona espiritual y madura que es en Dios, ha entendido y seguramente ha tenido horas y días y semanas y meses y años para pensar y reflexionar. Señor, ¿por qué me ha pasado a mí todo esto? Con lo bien que yo estaba en la casa de mi padre me amaba, yo vestía bien, mi padre me quería.
Yo lo quería a él, era un ambiente familiar maravilloso. Tú me diste sueños, me diste promesas de un futuro maravilloso, donde incluso hasta mis hermanos vendrían y se postrarían delante de mí. Y ahora me veo en un pozo, abandonado, gritando, pidiendo auxilio de mis hermanos y no me hacen ni caso. Me quieren matar, pero tú me has cuidado milagrosamente. Me han vendido a una caravana de madianitas. Luego esa caravana le vendió a otra. Llega finalmente a Egipto, lo compran, lo convierten en un esclavo. Un joven que ha estado toda la vida mimado por su padre, de la noche a la mañana va a un país extranjero, no conoce la lengua, una religión diferente, un ambiente diferente, y ahora es un esclavo. Y con el paso del tiempo parece que las cosas van de mal en peor. Ahora no solamente soy un esclavo, sino ahora encima un esclavo y encima preso. Y vete tú a saber si salgo algún día de esta mazmorra. Uno de los salmos dice que le aprisionaron con grillos, sus manos y sus pies con cadenas, ¿verdad? Tuvo que ser un dolor, un sufrimiento tremendo. Acusado además de un delito que no había cometido. Porque si además hubiera sufrido por un delito cometido, bueno, pero sabiendo que eres inocente, te meten en la cárcel y tú dices, bueno, pero ¿dónde va a terminar todo esto? Y aquellos sueños que tú me diste, Señor, cuando yo era joven, y aquellos sueños de gloria, de grandeza, de bendición, de honra y de prosperidad, ¿cuándo se van a cumplir? Para colmo le interpreta el sueño a dos presos como él, un copero y a un panadero, y le dice a uno de ellos, por favor, háblale a Faraón de mí, acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Nada. Pasó el tiempo y ni uno ni otro se acordó de él, aunque los sueños se cumplieron literalmente. Yo me imagino que José habrá dicho, bueno, ¿habrán sido verdaderos aquellos sueños? ¿Habrá sido producto de mi imaginación? ¿Fue aquello verdad? Porque yo no veo que todo esto se cumpla, al contrario, me estoy haciendo cada vez más mayor y veo que aquellos sueños no se cumplen ni se hacen realidad en mi vida. Pero él fue fiel al Señor, ¿sí o no? Él fue fiel al Señor, él fue obediente. Tú no ves a José quejándose, tú no ves a José hablando mal de su amo Potifar, ni hablando mal de sus hermanos. Y es más, ahora que está prosperado, alguien dijo en una ocasión, y sabéis que lo he dicho muchas veces, dale a un hombre poder y dinero y conocerás realmente cómo es su corazón. Ahora tenía poder, muchísimo poder. Podía haber matado a todos sus hermanos. El hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Un hombre con dinero, con prestigio, con fama, con criados, con siervos. Un hombre que es intocable. El hombre de confianza nada más y nada menos que del líder mundial más poderoso, el faraón de Egipto. Pero lo vemos calmando a sus hermanos, diciéndoles tranquilos, no se pongan nerviosos, no se preocupen, porque no fueron ustedes los que me mandaron aquí, sino fue mi Dios. El que usándolos a ustedes me mandó a este lugar para preservar miles, tal vez millones de vidas en aquel tiempo. Qué ejemplo, ¿verdad? Cómo este hombre guardó su corazón. Yo dije hace unas semanas, hace unos meses atrás, en pleno confinamiento, que esta situación que estamos pasando ahora, los seres humanos, también los cristianos, va a sacar de nosotros lo mejor y también lo peor. De hecho, muchas personas están demostrando ahora verdaderamente su madurez. Porque cuando no hay pruebas, ¿qué madurez tienes que demostrar? Nada, ninguna. Pero cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, ahora se tiene que notar. Si todos los años que te has metido en la iglesia, si todo lo que has aprendido, escuchado y casi hasta de memoria, ahora tiene que demostrarse si eso ha servido de algo. Si los años que te has pegado en la iglesia, tu infancia, tu juventud, tu adolescencia, tus últimos años de vida, si han servido para algo, si todos esos sermones, predicaciones, retiros, campamentos, devocionales, etcétera, si han producido fruto y crecimiento y madurez en tu vida o han entrado por aquí y han salido por allá. Ahora es el momento en el que está saliendo el verdadero fruto, el verdadero yo. Si soy verdaderamente un hombre, una mujer de fe, si soy verdaderamente una persona templada, si tengo paciencia, si sé aguantar la prueba, si me gozo en medio de la prueba, si le doy gloria al Señor por lo que entiendo y por lo que no entiendo, por lo que considero que es malo y también por lo que es bueno. Ahora es la prueba, ahora es el examen. No se puede aprender a conducir leyendo un libro. Está bien la teórica, sí, muy bien, gloria a Dios, las señales de tráfico, las velocidades, los distintos tipos de carretera.
Está muy bien todo eso, pero ¿sabes conducir? No, ¿verdad? Hay que salir a la carretera. Hay que salir y hay que a veces equivocarse. Exactamente igual ocurre en la vida cristiana. Leer la Biblia, gloria a Dios, está muy bien, y orar y venir a la iglesia y estar en alabanza y estar en los jóvenes y estar en el sonido, gloria a Dios. Pero llegará el momento cuando no solamente a los pastores, sino también a las ovejas, en este caso a todos, nos va a pasar el Señor la criba y nos va a pasar la prueba. Y a todos nos ha probado. Y no veas lo que nos ha probado el Señor desde el 14 de marzo a todos y cada uno de nosotros, viendo un día y otro y otro y otro, y una semana y un domingo y otro domingo, y decimos, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y podremos mantener la iglesia, y hasta cuándo podremos estar ministrando, y vendrá la gente y no vendrá la gente, y cómo estará. Han sido meses de pruebas, pero de fuego. Pero en todas y cada una de esas batallas y pruebas hemos visto la gloria de Dios como nunca en nuestra vida. Y la fidelidad de Dios ni te imaginas. El respaldo del Señor a su obra de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, porque Dios honra a los que le honran. No a los cobardes, no a los que, claro, cuando todo va bien, gloria a Dios y aleluya, y cuando van mal, no, a esos no. A los que aguantan la prueba, a los que se gozan en medio del dolor y de la prueba, aunque andemos, claro, hemos leído el Salmo 23, lo sabemos de memoria, hasta cualquier niño de la escuela dominical, pienso yo, que lo podría recitar hoy en día. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, es un versículo, eso no cuesta nada al decirlo, lo puede aprender hasta un impío, hasta un inconverso se puede aprender ese salmo. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, pero has caminado algún día, has pasado por valles de sombra y de muerte, te ha afectado a ti la prueba. Es muy bonito decir gloria a Dios y aleluya, pero cuando llega el momento de la prueba, soportarla con gozo, con gratitud, sabiendo que Dios está invirtiendo en mi vida, y al final podemos ver el cumplimiento de esta palabra. Dios honra a los que le honran. ¿Por qué no fue bendecida la casa de Elí? ¿Por qué no hubo descendencia? Y si la hubo, mira lo que les iba a pasar. Morirían jóvenes, morirían de enfermedades, terminarían todos mal. Por un plato de comida o por un par de monedas rogarían un trabajito, un puesto en el ministerio, lo hemos leído, ¿verdad? ¿Por qué pasó todo aquello? Porque no honraron al Señor, porque se comportaron mal, porque en el momento que tenían el poder y la autoridad, ejercieron un mal uso de ese poder y de esa autoridad. Se acostaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo, le robaban a la gente los diezmos y las ofrendas, no hacían caso a la amonestación del Padre. En fin, ¿cómo Dios va a honrar? ¿Cómo Dios va a premiar a semejantes personajes? Los cortó de raíz. En un día murió el mayor y el menor. Y hasta el sacerdote Elí dice que cayó de espalda y se nuncó y murió también en un día. Es decir, fue un desastre de familia. Lo tuvieron todo y lo perdieron todo. La Biblia nos dice, hermanos, que al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Conocéis ese versículo? Al que Dios le da mucho, también Dios le va a pedir muchas cuentas, porque te he dado mucho, mijo. Cuanto más dones, cuanto más talentos, cuanto más conocido, cuanto más respaldado, el Señor dice, sí, es que no te puedes quejar, porque te llevo en bandeja. Es que vamos, te llevo pero de bendición en bendición y de victoria en victoria. Sí, pero algún día vamos a sentarnos y me vas a tener que rendir cuentas por todos los recursos, por todas las personas, por toda la influencia, por todos los medios que puse en tus manos, si lo usaste para ti, para tu gloria, para tu propia fama, o lo usaste para mi honra y lo usaste para mi gloria. Samuel creció en el más absoluto anonimato. Prácticamente no se supo nada de él, pero la Biblia nos cuenta que Dios en todo momento sabía dónde estaba ese niño. Le hablaba durante la noche, le compartía palabras proféticas, le decía incluso palabras para compartírselas al sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía que aprender de él y no él del sacerdote. ¿Por qué? Porque fue un joven que dice, no dejó, es una expresión, es un hebraísmo, es una forma de decir que prestó atención a todo. Dice, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Eso qué significa? Que todo lo quería recibir, que honraba al Señor, que bendecía al Señor, que se preparó en el más absoluto anonimato.
Me imagino que las funciones primeras del sacerdote o del niño Samuel, futuro sacerdote y profeta de Israel, serían muy simples, muy sencillas. Mira, tráeme aceite para las lámparas. Mira, se acabaron las mechas, repon las mechas. Mira, limpia el tabernáculo que está un poco sucio, recoge las cortinas. Mira, limpia todo ese reguero de sangre de los sacrificios que hoy se han producido. Trae agua para los pies, lavárselos al sacerdote. Yo me imagino que durante años el jovencito Samuel estuvo haciendo tareas que pasaban desapercibidas ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Todo lo que has hecho para Dios, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo haya reconocido ni te haya dado nadie las gracias, el Señor ha tomado muy buena nota. Pero no solamente de lo que has hecho, sino de la actitud con lo que lo hacías. Porque podemos hacer, sí, muchas cosas, pero ¿con qué actitud? Quejándonos, murmurando, siempre estoy solo, nadie viene a ayudar, siempre soy yo el mismo, ¿y dónde está la gente? ¿Y por qué? No, con esa actitud olvídate. Sino decir, Señor, gracias, porque me permites recoger los papelitos del suelo, me permites colocar antes del culto las sillas, me permites dar una vuelta, que cualquiera de ustedes lo puede hacer, se lo digo sinceramente. Cualquiera de ustedes hoy y a partir de hoy, antes de irte, no te vayas corriendo, que a algunos parece que van a apagar un incendio. Yo muchas veces digo, ¿pero dónde van tan rápido? Date una vueltita por la iglesia. A veces se quedó, porque ¿cuántas veces tengo yo que apagar el baño de las mujeres? Que se lo dejan siempre encendido las dos luces. Así de veces. Entran, hacen lo que tengan que hacer y se van y dejan la luz encendida. ¿Y quién la apaga? ¿Quién apaga esta luz que está de aquí detrás de la plataforma, que es el baño de los hombres? ¿Quién coloca las sillas para el próximo culto? ¿Quién enciende los proyectores para que ustedes puedan cantar las canciones? ¿Y quién los apagan? Son tantos detalles que alguien lo tiene que hacer. Y cuando nosotros hacemos las cosas con gozo y con alegría y disfrutando hasta de lo más pequeño e insignificante para Dios, Dios honra a los que le honran. Y por eso, mis queridos hermanos, cuando usted ve a una persona bendecida y usada por el Señor, no es, primero porque se lo merezca, porque aquí no es cuestión de méritos, pero detrás de una bendición siempre hay una honra que se le ha dado previamente al Señor y que posteriormente Él, esa honra, puesto que Él no le debe nada a nadie, si tú honras al Señor, el Señor te honrará a ti. Si tú bendices al Señor, el Señor te bendecirá a ti. En otras palabras, tú no le vas a dar a Él más de lo que Él te devuelva a ti cuadruplicado. ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los que le honran. Honró a José, las pasó mal. Sí, hermanos, muy mal. A ninguno de nosotros nos hubiera gustado jamás pasar ni la 10ª parte de lo que tuvo que pasar José. A ninguno. Pero ahí calladito José aguantó el chaparrón. Mis hermanos no me aman, que es lo peor que te puede pasar, porque él no fue traicionado, vendido y humillado por los inconversos, sino por sus propios hermanos, sus hermanos de carne. Gritaba como un desesperado en el pozo y nadie tuvo misericordia de él. Cuando se llevaron a José en aquellos camellos, o tal vez arrastrándolo, amarrado, no lo sé, sus hermanos no tuvieron compasión de él, de decir, no, espera un momento, que se están llevando a nuestro hermano, que se van a llevar a José, a nuestro hermano. Nada, ninguno movió un dedo, nada, ni Benjamín, ni Zabulón, ni Aser, ni Rubén, ni uno movió un dedo. Seguramente se habrá ido pegando gritos, llorando. Nadie movió un dedo por él. Pero nunca se quejó, sino siempre con una actitud correcta, manteniéndose firme en el anonimato. Y nosotros sabemos que fue tentado en privado con aquella mujer con la cual no cayó, porque la Biblia lo cuenta. Porque si la Biblia no lo contara, nosotros nunca hubiéramos sabido que ese muchacho fue tentado de esa manera tan tremenda estando en Egipto. Pero Dios lo escribió, Dios lo reveló a Moisés, que está en el libro del Génesis, ¿verdad? Que fue escrito por él, para que tú y yo supiéramos que él no solamente tuvo problemas con la familia, sino también cuando fue esclavo tuvo unas presiones tremendas, que si hubiera sido otro, hubiera dicho, total, ¿dónde está Dios? Mis hermanos me han abandonado, estoy aquí más solo que la una, y ahora se me presenta la gran ocasión de oro de tener relaciones con la esposa de mi amo, madre mía.
Pero en ningún momento él pensó que aquello era una oportunidad para pecar, sino al contrario, sí entendió que era una oportunidad para honrar a Dios. Y a ti se te están presentando, y a todos y cada uno de nosotros, se nos están presentando cada día en tu trabajo. ¿Me están oyendo? En tu trabajo, en tus estudios, en tu matrimonio, en la iglesia, se nos están presentando cada día oportunidades para que honres a Dios. Espero que las estés aprovechando. Porque uno se pregunta, ¿y cómo puedo yo honrar a Dios? Bueno, ¿tú a qué te dedicas? A ver, ¿tú qué haces? Bueno, yo estudio. Muy bien. Cuando estudias, ¿lo haces para Dios? ¿Honras a Dios con tus estudios? ¿Procuras hacer las cosas lo mejor posible? ¿Eres un deportista de élite? ¿Para quién corres? ¿Para ti? ¿Para que seas famoso? ¿Para que las chicas te pidan autógrafos? ¿Para salir en los periódicos, en la prensa? ¿O corro como nuestro hermano Antonio del Sur, corro para Cristo y por Cristo, por ejemplo? Y cuando lo entrevistan dice, yo he ganado hoy, que gana unas cosas tremendas, para la honra y para la gloria de mi Señor Jesucristo. Y aprovecha las cámaras y los micrófonos que le ponen delante para dar gloria a Dios. No tiene ni una sola copa, ni una sola medalla en su casa. Todo lo regala. No le interesa, dice, porque yo hago todo esto para la honra y para la gloria de Dios. Dios honra a los que le honran. Eres taxista, eres estudiante, eres ama de casa. Trabajas en una cafetería, trabajas en un restaurante, trabajas en un supermercado. ¿A qué te dedicas? Lo que hagas en ese lugar, no hagas las cosas sin ganas, sino aprovecha la oportunidad para honrar a Dios. Porque la Biblia dice que hay una promesa, y la promesa es que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes piensan que José sirvió de cualquier manera a Potifar? En absoluto. Potifar llegó un momento en el que entregó todo en las manos de José porque se podía fiar de él, porque hacía las cosas con excelencia, con ganas, con calidad. Y Faraón, hasta el mismo Faraón le dijo, pero qué mejor hombre que tú. Porque era una persona que, aunque tuviera que servir a un inconverso, porque Potifar, ¿quién era? ¿Un patriarca de Israel? ¿Un hombre espiritual? Potifar era un adorador de imágenes. Potifar era un inconverso, que seguramente también tendría que postrarse ante Faraón y adorarlo porque él decía que era un dios. Pero a él le daba igual, él entendía que era una oportunidad para honrar a Dios. Es decir, sirviendo al hombre, honra a mi Dios. Y después, a Faraón no le dijo, yo servirte a ti, administrar el país, que el país se pudra porque ustedes me metieron en la cárcel, no me ayudó nadie. Tú te crees que eres un dios, tienes todo el palacio y todos tus templos llenos de imágenes. No, él entendió que era un momento y una oportunidad histórica para honrar a Dios sirviendo a aquel hombre. Y miren cómo Dios honró a José. Miren cómo Dios honró a José. No me extraña que Pablo, cuando escribiera una carta, siglos más tarde dijera, y aquellos esclavos que tienen amos que no son cristianos, que no son creyentes, sírvanles mejor para darles testimonio. Como aquella jovencita que la llevaron seguramente secuestrada a un país extranjero y la compró un amo, la compró un hombre, general del ejército de Siria, que dice que era leproso. Y esta chica podía haber dicho, pues que te pudras, que se caiga la piel a pedazos, porque has matado a mi familia, habéis hecho un daño tremendo a mi país y a mí me ha llevado secuestrada y a lo mejor saben Dios si hasta abusaron de esta pobre muchacha. Pero ella, viendo el sufrimiento de Naamán, como así se llamaba aquel general asirio, le dijo, en mi tierra hay un varón de Dios, un profeta, que si tú fueras, él oraría por ti y el Señor te sanaría. No se cayó, le compartió la bendición. Podía haber dicho, ¿yo por qué le voy a decir a este impío que se vaya a mi tierra para que el profeta ore por él y el Señor tal vez hasta lo sana? Ella no se guardó la bendición, sino que ella honró a su Dios en aquel puesto de humillación, en aquel puesto difícil, que ni siquiera la Biblia nos dice ni cómo se llamaba, pero sí nos dice la Biblia cómo la usó el Señor. Y al final aquel hombre va a Israel, se sumerge en el río Jordán 7 veces, Dios lo sana, y cuando vuelve a su país, vuelve adorando y honrando y sirviendo al Señor. Es decir, cada día se nos van a presentar oportunidades para honrar a Dios. Aprovéchalas. Porque Dios honra
a los que le honran. ¿Cuántos quieren la honra de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren el respaldo del Señor? Pues eso hay un precio que pagar, amigo. Eso no es tocar un botón y ¡pum!, te cae la bendición así por tu cara bonita, sino que hay un precio, hay un camino que recorrer, hay una vida que consagrar al Señor. Y por eso yo les animo a todos y a cada uno de ustedes, todo lo que hagan, háganlo con ganas, como para el Señor, dándole siempre honra y gloria a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos nuestros ojos en esta tarde y le damos gracias al Señor. Inspírense, hermanos, en estos hombres de Dios, en estas historias bíblicas. Inspírense en José, en Daniel, en Moisés, en Abraham, en Job, en Ruth, en tantos y tantos personajes de la Biblia que sufrieron, fueron probados hasta lo máximo, pero fueron capaces de honrar a Dios en medio del anonimato, en medio de las lágrimas, en medio del dolor, honraron a Dios. Como el patriarca Abraham, ¿verdad? Dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre lo más querido, si tu voz me lo ordena, ¿verdad? Como el joven Daniel, a ti sonriendo entre el rugir de fieras o bendecirte con el último aliento, como el mártir Esteban. Qué privilegio tan grande tuvieron aquellos hombres de ser usados por Dios, pero no te olvides, fueron usados y bendecidos por Dios porque también honraron y obedecieron al Señor cuando nadie los veía, cuando no eran conocidos, cuando eran odiados, perseguidos y masacrados. Ellos honraron a Dios, se esforzaron por Dios y luego el Señor los levantó. Y hoy en día tenemos en la Biblia una lista inmensa de hombres y de mujeres que por el ejemplo que dieron, Dios los bendijo y los usó. Aleluya. Señor, ayúdanos a honrarte en lo más pequeño, en lo más insignificante, en el anonimato, cuando nadie nos ve, cuando nadie reconoce lo que hago. Señor, ayúdame a honrarte, a servirte, a adorarte con mi vida, con una buena actitud, dándote gracias por todo en todo momento. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú honras a los que te honran. Y aunque no lo hiciera, igualmente yo te honraría, porque es un honor el poder honrarte y servirte con mi vida, Señor. Gracias, Padre amado, por el ejemplo que nos dejas en tu palabra, que nos inspira y nos motiva a esforzarnos por ti, por tu reino. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu trato. Bendice a tu iglesia y que aprendamos esta lección tal vez básica, sencilla, pero fundamental. Tengo que honrar a Dios. Tengo que servir a mi Señor en mis circunstancias actuales, en mis tormentas, en mis valles de sombra y de muerte. Honraré a mi Dios. En la cárcel, en la montaña, en el valle, en el desierto, donde me encuentre, honraré a mi Dios. Y sé, Señor, que tú eres galardonador de los que te buscan. Yo te pido, Señor, que tú levantes en su momento aquellas almas, aquellas vidas que te han honrado en lo secreto, en lo íntimo. Que tú les demuestres, Señor, que no perdieron el tiempo, que no fue en vano el tiempo invertido en tu reino, sino que tú, Señor, levantarás en su momento a cada uno de tus hijos para la gloria de tu nombre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Recordar esta palabra que habéis escuchado esta noche, hermanos. Honren a Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la honra de Dios y Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Hermanos, en Primera de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 3, Primera de Pedro 1, del 3 en adelante, voy a estar leyendo y me gustaría que prestaran atención y que se fijaran en las dos ocasiones en las que aparece la palabra prueba, porque de eso vamos a hablar esta tarde, de la palabra prueba o de las pruebas. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fijaros, en plural, diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién ha sido alguna vez o está siendo en estos momentos probado de alguna manera? A ver, levante su mano. Parece que es un mensaje que les va a venir de perlas a todos, a mí también, ¿no? Es imposible, totalmente imposible, no pasar en algún momento de la vida por alguna o por algunas pruebas. Es totalmente inevitable. Es más, si nunca has pasado por ninguna prueba, probablemente tú no has nacido de nuevo. Así de contundente y así de directo soy. Si no has pasado o estás pasando por alguna prueba, lo más probable es que tú no hayas pasado de muerte a vida, que no hayas nacido de nuevo, que verdaderamente el Espíritu de Dios no esté viviendo en tu corazón y no seas parte de la familia del Señor como hija o como hija de Dios. Es totalmente inevitable, es imposible pasar por la vida sin ser probado. Si comenzamos a buscar en la Biblia personajes que fueron probados de distintas maneras a lo largo de la historia, no nos llegaría el tiempo. Porque desde el primer libro hasta el último libro, este tema de las pruebas está por todas partes. No hay un personaje, no hay un varón de Dios, da igual si fue en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento o en la actualidad, que no haya pasado en algún momento determinado por alguna o por algunas pruebas. El Señor Jesucristo le dijo una vez a sus discípulos estas palabras: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Palabras del Señor Jesús. El mismísimo Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios, admite y confiesa que Él también en más de una ocasión pasó por muchas pruebas. Lucas 22, 28. La Biblia nos dice también que el apóstol Pablo pasó por infinidad de pruebas. Dice, por ejemplo, en una ocasión: he servido al Señor con humildad, con lágrimas y con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hechos capítulo 20. Más adelante, escribiéndole una carta a los Gálatas, les dice: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Fijaros, una prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. La lectura que se ha leído en esta tarde, no concretamente lo que nuestro hermano Armando ha leído, pero si leéis el resto del libro de Santiago, hay un momento en el que él hace referencia a las pruebas. Y él dice textualmente en el capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, plural, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si nos vamos al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, hay un versículo tremendo, tremendo. Quizás fue una de las primeras palabras, uno de los primeros textos que el Señor le dio a esta congregación para prepararnos para lo que viene. Y nos dice el Señor en su palabra: por cuanto habéis guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cientos, miles de versículos de personajes de todo tipo fueron probados en algún momento de la vida. La pregunta es: ¿quién elige las pruebas? ¿Quién las elige? Porque nosotros no podemos elegirlas.
Yo no me levanto una mañana y digo, bueno, hoy quiero ser probado en esto, o quiero ser probado en aquello otro. Dios no nos ha capacitado a nosotros para decidir, para elegir en una reunión o en una asamblea o a nivel personal en mi relación con Dios, decir, bueno, esta semana, este mes, este año, quiero ser probado en mi matrimonio, quiero ser probado en lo físico, quiero ser probado en la paciencia, quiero ser probado en lo espiritual o en lo económico, en lo que sea. No, Dios no ha puesto en nuestras manos esa elección. ¿Quién nos prueba entonces? ¿Quién decide? ¿Quién elige? Este va a ser probado de esta manera, esta de esta manera, esta prueba es para ti, esta prueba es para aquel. ¿Quién decide eso? ¿El diablo? Tampoco. Tampoco. El diablo no tiene la capacidad de escoger, de elegir el tipo de pruebas por el cual tú y yo vamos a pasar a lo largo de la vida. ¿Quién decide? ¿Quién decide que yo sea probado durante un tiempo de esa forma específica? Si vamos a la Biblia y estudiamos este tema en profundidad, nos vamos a dar cuenta que el que elige, el único que tiene la capacidad y la autoridad para decidir qué prueba yo tengo que experimentar en mi vida, es nuestro Señor y es nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las pruebas no te lo tomes como algo malo, sino como alguien ha dicho, y lo tengo anotado aquí, las pruebas son un mensaje de amor que Dios te envía. Cuando estás siendo probado significa que Dios está pensando en ti. Y uno dice, pero una prueba, sí, porque las pruebas no son malas. El problema es que a veces el término, sobre todo en el Nuevo Testamento, se ha traducido no de una forma correcta y se ha puesto en vez de la palabra prueba, se ha puesto la palabra tentación. Y no tiene nada que ver una tentación con una prueba. La gran diferencia, para no entrar aquí en demasiadas profundidades, la gran diferencia es que una tentación es algo negativo. Es una especie de piedra que te pone el diablo en el camino para que tropieces y caigas. Es una especie de acto de rebeldía. Es una especie de oferta donde el diablo te dice, yo te ofrezco algo mejor que tu Dios. Yo te propongo un estilo de vida mejor y más placentero y más cómodo que el que Dios te promete o te ofrece en su palabra. Una tentación es algo negativo. El objetivo es hacerte caer, tropezar y después encima te condena por haber caído, por haber tropezado y por haber pecado. La prueba no. La prueba tiene siempre un objetivo positivo. La prueba viene para sacudirnos, para despertarnos. La prueba viene para corregir el rumbo. Las pruebas son buenas, son parte del trato de Dios con nosotros. ¡Ay de nosotros si no estamos siendo probados! No te sorprendas cuando estás siendo probada. Sorpréndete cuando no estás siendo probado. Es al revés. Las pruebas no son injustas. No son equivocaciones que Dios ha cometido, no son fallos, no son errores. Dios, te estás pasando conmigo, Señor. ¿Y por qué esta prueba? Dios sabe lo que hace. Así como diseñó nuestra estructura, así como diseñó nuestra fisonomía, y ninguno es igual. Las huellas digitales de nosotros son diferentes, las unas de los otros, genéticamente somos diferentes. Las pruebas también son diferentes. Dios tiene pruebas diseñadas para cada uno de sus hijos en esta tierra. Las pruebas que Dios le mandó a Abraham, nunca se las mandó a David. Las pruebas por las cuales tuvo que pasar David, nunca se las mandó a Abraham. Y así podemos ir a lo largo y ancho de la Biblia. Y vemos que las pruebas estaban preparadas, diseñadas de antemano para cada individuo. Y te digo algo más, Dios cuando te permite pasar por una prueba, nunca te cerrará las puertas, las vías de escape, sino que juntamente con la prueba te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? La prueba es un examen, es un test que Dios te manda para que te demuestres a ti mismo cuán maduro crees que estás, si has superado esto o aquello. Dios evidentemente no necesita probarme para saber si yo le voy a responder bien o le voy a responder mal. Dios no necesita probarnos para saber algo que ignora si no me prueba. No. La prueba más que nada es algo que a ti te demuestra tu verdadero nivel espiritual. ¿Cómo reaccionas ante un problema económico? ¿Cómo reaccionas ante una calumnia? ¿Cómo reaccionas ante el desánimo? ¿Cómo reaccionas ante una situación de paro? ¿Cómo reaccionas ante una injusticia? Para que te demuestres a ti mismo y te convenzas de que a lo mejor te hace falta crecer o madurar en determinado aspecto de la vida. El tiempo de las pruebas, lógicamente, tampoco lo decidimos nosotros. ¿Cuánto tiempo tengo yo que ser probado de esta forma? Yo no lo sé, solamente Dios lo sabe.
Pero Dios es un Dios fiel, un Dios justo, un Dios que sabe lo que mi vida necesita. Y repito, el objetivo de las pruebas es despertarnos, corregirnos, acercarnos a Él para que cambiemos, para que no nos acomodemos y creamos que ya hemos llegado a un nivel en el cual ya no necesitamos crecer ni madurar. No, hermano, todos tenemos todavía mucho que aprender. Las pruebas, hermanos, las pruebas de carga que se hacen a los puentes son fundamentales. Me acuerdo hace años en Las Palmas inauguraron un puente que es uno de los puentes más altos de Europa. Y antes de inaugurarlo y de abrirlo a la circulación para que la gente pudiera transitar por él, hicieron, como siempre se hace, una prueba de carga. Cargaron camiones hasta los topes y llenaron todo el puente de lado a lado y los dejaron allí quietos para ver si el puente verdaderamente resistía la fuerza, la presión de miles de toneladas. Y cuando se convencieron de que el puente había estado bien hecho, de que la estructura del puente no se resquebrajó y se vino abajo las columnas, entonces abrieron la circulación y la gente pudo pasar de un lado a otro. Se hacen pruebas de carga. A veces Dios nos hace pasar por distintas pruebas. Hemos leído si es necesario. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Porque si yo pregunto esta tarde cuántos tienen fe, seguramente todos levantarían la mano. Pero ¿qué tipo de fe tenemos? Vamos a ver en la Biblia, si estudiamos este tema, que no todo el mundo tenía la misma fe. Vamos a encontrar personas en la Biblia que ante el más mínimo problema se hundían y otras personas ante el mismo problema se crecían. Vamos a encontrar expresiones en la Biblia como hombre, grande es tu fe, y a otro le dice hombres de poca fe. ¿Cómo el Señor sabe quién tiene una fe grande y quién tiene una fe pequeña? Hay momentos en los que Dios les pregunta a un hombre, no temas, sigue creyendo. Has creído hasta ahora, pero no te pares, sigue creyendo. Sí, pero es que cuando vine a ti, mi hija estaba enferma, ahora está muerta. Pues sigue creyendo. La fe es algo que tiene que crecer, es algo que tiene que desarrollarse. Tenemos que tener una fe a prueba de bombas, una fe robusta, no una fe incompleta, no una fe, raquítica, anoréxica. Y por eso dice la Biblia que algo que el Señor va a probar en nuestra vida es la fe. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, pueda darle honra y gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando estás siendo probado, Dios no está siendo malo contigo. Al contrario, Dios no es injusto, Dios no es equivocado. Y algo muy importante, cuando estés siendo probado, aprende cuanto antes lo que tengas que aprender, porque si superas esta prueba, la próxima prueba la superarás mucho mejor y más rápido y con más bendición que la anterior. ¿Cuántos dicen amén? Si la prueba de hoy me prepara para la prueba de mañana y la prueba de mañana me ayuda para pasado mañana. Ah, pero es que toda la vida vamos a ser probados. De una manera u otra sí. Te vuelvo a repetir lo que dije al principio. No te desanimes ni pienses que por ser cristiano, que llevas ya muchos años en la iglesia y que sabes mucho de la Biblia, etcétera, etcétera, tu vida nunca va a ser probada. Sorpréndete cuando no te está pasando nada. Sorpréndete cuando aparentemente no está siendo probado. Algo está pasando. El Señor al que ama lo disciplina, lo corrige, lo instruye y lo enseña para que, dice la Biblia, lo poda y dé más fruto todavía para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos siendo tratados es aceptar el trato de Dios, no rebelarnos, no pelear con Dios. Hay gente que se enfada con Dios, hay gente que pelea con Dios. Ahora, yo dije el jueves, para los que estuvieron y para los que no estuvieron, que las pruebas nosotros no las elegimos. Lo único que Dios nos permite a nosotros escoger es qué actitud voy a tener en medio de la prueba. Eso sí, eso te lo deja en tus manos. La prueba la elige el Señor, pero la actitud ante la prueba tú la escoges. Puedes pasar por la prueba quejándote, puedes pasar por la prueba tirándote de los pelos, puedes pasar por la prueba diciendo barbaridades y murmurando, etcétera, etcétera. O puedes pasar por la prueba glorificando a Dios y dando gloria a Dios y aprendiendo el mensaje, captando el mensaje que Dios te está dando a través de dicha prueba. Eso sí lo podemos elegir nosotros. Por eso hay gente que la prueba parece como que nunca termina, porque si no apruebas el examen tienes que repetirlo otra vez. Es como en la escuela. Si no apruebas ahora, tienes que ir a septiembre, y si no apruebas en septiembre, tienes que repetir curso. Y por eso la voluntad de Dios es que aprendamos qué es lo que el Señor me está tratando de decir con esta situación. Una vez que corrija el rumbo, una vez que pida perdón, una vez que corrija el fallo y el error,
Sigo adelante hasta que el Señor permita que venga otra prueba a mi vida. Captar el mensaje que tiene la prueba para mi vida. Escoger una buena actitud. Usar la fe más que la razón. Hay gente que lo quiere entender todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Hay cosas que jamás tú y yo podremos entender. Dios no nos ha llamado a entenderlo todo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero el Señor sí nos ha llamado a obedecer siempre al Señor. ¿Quién puede entender ciertas y determinadas cosas de la vida que desde nuestro punto de vista creemos que han sido una auténtica injusticia? Ahora, yo también dije el jueves algo que me llamó mucho la atención de unos libros que estoy leyendo y estudiando, porque nunca había oído este planteamiento y me pareció tan interesante que me gustaría volver a compartirlo con todos los que estuvieron y con los que no estuvieron la semana pasada o el jueves. El autor de uno de los libros que estoy leyendo, hay un capítulo en el que habla justamente de este tema, de las pruebas. Y él dice que la gente que se pone triste, la gente que se deprime, la gente como que se le va la gana, las ganas, el deseo de pelear, de luchar, de seguir adelante, en el fondo tienen un problema con su orgullo. Y claro, cuando yo leí eso, dije, bueno, voy a ver qué es lo que intenta explicar este hombre. ¿Por qué llega a la conclusión de que un creyente que se está siempre quejando o con tristeza, por qué puede ser que en lo más profundo de su corazón tenga un problema el orgullo? Y decía lo siguiente, y me llamó mucho la atención. Solamente lo digo para que lo meditemos y para que, bueno, podamos pensar en esa posibilidad. Si yo espero recibir un trato de alguien y no lo recibo, me siento mal. Pero te sientes mal porque crees que has sido injustamente tratado. No me valoran, no cuentan conmigo, no me llaman, no me usan, entonces te pones mal. Porque estás esperando recibir algo que no has recibido. Y como no lo has recibido, te pones mal. Si tú esperas que el Señor te trate de una manera y desde tu punto de vista está siendo injusto contigo, desde tu punto de vista crees que Dios nos está portando bien contigo, en el fondo de tu corazón tienes un problema de orgullo, porque crees que tú mereces más de lo que estás recibiendo. ¿Te das cuenta? Por eso, amados hermanos, no digo que en un momento determinado de la vida no podamos estar tristes o un tanto desanimados o deprimidos, pero no es algo que tiene que ser la tónica, lo habitual en nuestra vida, sino tenemos que tomar autoridad y decir, este sentimiento, esta sensación no viene de parte de Dios. Porque yo no tengo que esperar nada de nadie, yo tengo que esperar todo de parte de mi Señor. No espero nada de nadie, si no lo recibo es porque Dios no ha querido dármelo. Porque si hubiera querido darme eso, Dios ya me lo hubiera dado. Hay dos caminos, o confiar en ti mismo, en tu experiencia, en tu carrera, en tus estudios, en tu sabiduría, en tus títulos, en tu edad, etcétera, etcétera, o confiar ciegamente en Dios. Si tú te niegas a confiar en Dios y vas por el camino, has elegido el camino de confiar en el hombre, te pegarás toda la vida detrás de los hombres para que te echen una mano. Si tú confías en las promesas de los hombres más que en las promesas de Dios, estarás toda la vida siguiendo y creyéndote las promesas de los hombres en vez de haber creído en las promesas del Señor. Yo estoy plenamente convencido que hay muchas personas que si se hubieran verdaderamente rendido al Señor, hoy no estarían como están. Yo estoy plenamente convencido que lo que Dios tiene para ti y para mí, para la vida de nuestros hijos, nuestro matrimonio, para nuestra congregación, etcétera, etcétera, es lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo que Dios nos haya creado para hacernos sufrir, en absoluto. Yo he dicho muchas veces que lo natural es un reflejo de lo espiritual. Y tú puedes ver en los animales cómo protegen a sus crías, ¿sí o no? Tú no verás nunca a un animal torturando, haciéndole daño a sus crías, sino más bien todo lo contrario, es capaz de dar su vida por los cachorros, por los polluelos, por las crías que está criando, porque las ama, las defiende a muerte. Y si eso lo hace una gallina, si eso lo hace un pájaro, si eso lo hace un animal, ¿cuánto Dios, cuánto más nuestro Dios cuidará de nosotros? Él dijo en cierta ocasión unas palabras que a mí siempre, desde que las leí al principio de mi vida cristiana, le agradecía al Señor por aquellas palabras. Son muy simples, muy fáciles de entender.
No hay que ir a una escuela bíblica a aprender hebreo, griego, arameo. Son muy sencillas. Cualquier niño las puede entender y son estas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? ¿Qué padre si su hijo se le acerca y le pide, papá, quiero un pedazo de pan, tengo hambre, es capaz de darle una piedra o una serpiente o un escorpión? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿A qué padre, a qué madre se le ocurriría tratar peor que un animal a un hijo? Yo pienso que a ninguno. A veces oímos cosas raras, pero son las excepciones, no son la regla. Incluso los no creyentes, los ateos, los que pasan de Dios y de su palabra, tratan o intentan tratar a sus hijos dentro de sus posibilidades lo mejor que pueden, ¿sí o no? Pues el Señor dice, si ustedes, a pesar de que sois pecadores, seres caídos, seres con rebeldía, con tendencia a la maldad, porque es así, porque es un veneno que llevamos dentro. Y solamente por la gracia de Dios lo podemos dominar en el nombre de Jesús. Si vosotros tenéis mínimo de justicia, de amor, de bondad, de clemencia, ¿cuánto más? ¿Cuánto más nuestro Dios, que es un Dios de amor y un Dios de misericordia, que se goza en dar, que se goza en bendecir y que para Él es una satisfacción tremenda ver a su pueblo contento, alegre y próspero? ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando somos probados, hermanos, es porque nuestro Dios nos está podando. Porque nuestro Dios sabe que podemos dar mucho más. El potencial que Él ha puesto en todos y en cada uno de nosotros es tremendo. El problema es que vivimos en un mundo rodeado de mentiras y de mentirosos que intentan manipular y controlar nuestra vida. ¿Cuántas personas dicen, este no va a cambiar nunca? ¿Y por qué le crees a lo que él dice? ¿Por qué crees a los psicólogos, a los psiquiatras, a los expertos, entre comillas, que dicen que de este problema nunca se puede salir, que este vicio nunca se puede dejar, que esta persona nunca puede cambiar? No le crea. Tenemos que creer a la verdad, porque si creemos a la verdad, seremos libres y personas bendecidas. Pero si creemos a las mentiras y a los mentirosos, seremos personas frustradas y amargadas y esclavizadas toda la vida. Y el Señor dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahora, hay gente que no se termina de creer esto. Dice, no, yo me busco mi camino. Pues búsqueselo. Estarás toda tu vida buscando caminos. Aquí ahora, no, aquí no, ahora para allá, no, ahora aquí, no, ahora era esto, no, ahora era lo otro. Una insatisfacción constante y permanente, porque no pueden decir, el Señor es mi pastor. No lo pueden decir. Los pastores son ellos, y por eso ellos compran, venden, se van, se vienen, entran, salen, ahora sí, ahora no, ahora creo, ahora no creo, porque ellos son los que controlan su vida, y en el fondo eso se llama orgullo. Dependo de mi fuerza, dependo de mi sapiencia, dependo de mi conocimiento. Yo no dependo de mí mismo, yo dependo del Señor. Y la Escritura es muy clara en esto. No se casa con nadie el Señor cuando hablamos de confianza. Él dice, maldito el hombre que confía en el hombre. En quien tenemos que confiar es en nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dile a tu hermano, tenemos que confiar más en Dios y menos en el hombre. Aleluya. Más en Dios y menos en el hombre. Hay dos grandes mentiras que el diablo intenta meter en la mente incluso de los creyentes. Una es, yo a este tema nunca lo podré superar. Hay gente que se rinde y dice, yo lo he intentado de todas las formas. Y he estado aquí, y he estado allá, y he hecho esta terapia, y he puesto en práctica este consejo, y he pagado, y he no sé qué, y se rinden. Y dicen, yo con esto no puedo. Y no hay nada peor que una persona que se rinde, pero se rinde a la mentira. A quien hay que rendirse es al Señor y a la verdad. Es cierto que humanamente hablando las fuerzas flaquean, pero la Biblia está llena de miles de promesas que nos hablan acerca de que cuando nos sentimos débiles es cuando tenemos que buscar más de Dios. El apóstol Pablo dice en la Escritura que él tenía una prueba en su cuerpo, todos sabemos, ¿no? Aquel aguijón, aquella prueba tremenda. Y dice que él le rogó al Señor, Padre, quita de mí esta experiencia, quita de mí este aguijón. Dice, he suplicado, he rogado al Señor. Y el Señor, ¿qué le decía? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, ahora voy a darle un giro a mi vida.
Ahora voy a comenzar a gozarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. Ahora voy a comenzar a presumir de lo que no tengo en vez de presumir de lo que tengo. Ahora voy a presumir de que me cuesta orar. Ahora voy a presumir de que no tengo paciencia. Ahora voy a presumir de que yo no soy una persona constante. ¿Y por qué presume? Porque eso me hace ver que soy una persona dependiente del Señor. Y parece fácil decirlo, ¿no? Pero a veces hay personas que les costó toda la vida dar su brazo a torcer y decir me rindo, pero no ante el pecado, no ante el diablo, no ante la mentira, sino me rindo ante el Señor. Porque el Señor le dice a esa gente, diga al débil, fuerte soy en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, ahora he aprendido a gozarme en mis debilidades más que en mis fortalezas. A veces cuando las personas cuentan testimonios o cuando a veces he ido a algunos lugares y piden que pastores, predicadores, apóstoles, etcétera, cuenten sus victorias, pues siempre cuentan sus batallas, ¿no? Yo he hecho esto y he hecho lo otro y he hecho tal. Pero qué pocas veces se oye gente que dice, pues yo he sido un fracasado en esto y he fallado en esto y he fallado en lo otro, pero en todo esto el Señor ha sido bueno conmigo y cada vez que he caído y he tropezado, el Señor me ha levantado. ¿Cuántos dicen amén? Dios, Señor es bueno, no le creas a esa mentira que dice, tú nunca podrás dejar la bebida, tú nunca podrás ser libre de este pecado, tú nunca serás libre de este vicio. No le creas, es falso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra gran mentira es que esto es demasiado grande, esto es demasiado fuerte para yo poder superar esto, es demasiado difícil. Hermanos, las pruebas que Dios manda a nuestra vida tienen una característica y es que de entrada no entendemos lo que está pasando. Cuando tú no entiendes por qué me está pasando esto, esa es la evidencia, a veces si lo metes en la cabeza, esa es la señal, esa es la clave para decir, Dios me está probando. Porque si yo entendiera lo que me está pasando, entonces, cuando una cosa tiene una explicación lógica, no metemos ni vemos a Dios por ninguna parte. Pero cuando vemos que algo no sale como yo quería, cuando no entiendo lo que está pasando, entonces es que Dios me está probando. Y nunca una persona saldrá de la prueba peor de lo que entró. ¿Cuántos dicen amén? Toda persona que ha sido probada sale del horno de la prueba bendecido, fortalecido y renovado en el Señor. Una fe que no ha sido probada realmente no es fe, es una creencia, es una esperanza. Pero cuando una persona ha sido probado verdaderamente y ha descubierto el poder y el amor de Dios, puede llegar a decir como aquel hombre que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Claro, el diablo lógicamente, según la actitud que adoptes ante la prueba, puede tomar o no lugar. Si el Señor te está probando en lo económico y en vez de buscar en las promesas del Señor respuesta a tu problema económico, si has tenido toda tu vida una debilidad con las máquinas tragaperras, o has sido un botarate y has despilfarrado el dinero con loterías y con bonolotos y con toda esta historia, el diablo va a decir, ves, tienes un problema económico, tu Dios no te está ayudando, tu Dios te tiene abandonado, mira, tu Dios se ha olvidado de ti, y entonces te pondrá todo tipo de tentaciones y todo tipo de ofertas en el camino, y si no te agarras al Señor, vas a caer como un pajarito. El diablo conoce todas y cada una de nuestras debilidades, porque antes de ser hijos de Dios, fuimos hijos del diablo. Antes de formar parte de la familia de Dios, formamos parte del reino de las tinieblas. ¿O es que acaso la Biblia no es clara en esto? La Biblia dice, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Nacimos cristianos o nos hicimos cristianos? ¿Nacimos buenos y después nos echamos a perder y volvimos al Señor? ¿O nacimos pecadores y buscamos al Señor en arrepentimiento y Él nos perdonó? Por supuesto que sí. Por lo tanto, el diablo sabe cuáles eran nuestras debilidades, nuestros caprichos, nuestras tonterías, las sabe. Y en momentos de debilidad, Él va a querer tomar ocasión. Por eso cuando estás siendo probado tienes que doblar la guardia. Es que no tengo ganas, pues es cuando más tienes que orar. Es que no tengo ganas de venir, es cuando más tienes que venir. Es que no tengo ganas de leer, es cuando más tienes que leer. ¿Por qué? Porque el diablo juega con las emociones y con los sentimientos. El Señor obra con la fe. Y el diablo sabe perfectamente que hay personas que son muy débiles mentalmente. Sabe perfectamente que hay personas que son muy débiles en cuanto a sus emociones y las quiere utilizar para llevarte otra vez al terreno de la derrota. Pero dice la Biblia, mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que declarar la palabra.
Leía estos días algo que me llamó mucho la atención. Nunca en mi vida había leído algo así. Están dos hermanos gemelos en el vientre de la madre. Y uno le dice al otro, ¿tú crees que existe vida después del parto? Y el otro le dice, tú eres tonto. ¿Cómo va a existir vida después del parto? La vida es esta. Y el otro le dice, pues yo creo que algún día veré a mi mamá. Le dice, ¿a quién? A mamá. ¿Y esa quién es? Dice, yo nunca la he visto, pero a veces cuando estamos quietos y no nos peleamos aquí adentro tú y yo oigo cómo me habla y noto cómo me canta y cómo me acaricia. ¿Tú no? Dice, no, yo no. Pues yo creo que algún día saldré de aquí y caminaré con estos pies. Dice, pero ¿cómo vas a caminar si el cordón umbilical es muy corto? En cuanto tire se parte. Pues yo creo que algún día comeré con esta boca. ¿Con la boca? Pero si nosotros no comemos con la boca. Si nosotros la comida nos entra por aquí, no por la boca. Pues yo creo que algún día saldré de aquí y veré otro mundo diferente. Le dice, ¿pero acaso alguien ha venido del otro mundo y se ha metido aquí para decirnos que hay vida después del parto? En cierto sentido, nosotros estamos como en una burbuja, ¿verdad? En cierto sentido, ahora nuestra vida es la que nos controla, el trabajo, el móvil, el internet, la guagua, la televisión, las noticias, las guerras. Y no nos damos cuenta de que en esta vida estamos de paso, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que estamos comiendo? Como el niño, ¿no? ¿Verdad? Por el cordón umbilical. Pero ¿cuánto tiempo dura esa vida? Es algo muy corto, teóricamente 9 meses, y después se acabó y es una vida completamente diferente. ¿Quién nos dice a nosotros que pudiéramos vivir sumergidos en un líquido? Es una locura, pero nosotros vivimos un tiempo sumergidos en líquido. Y hubo un tiempo en el que no respirábamos y usábamos nuestros pulmones. Y hubo un tiempo en el que otra persona nos metía su comida y las vitaminas y todo lo que necesitaba mi organismo por otro conducto diferente al que usamos hoy en día. Vivimos una vida completamente diferente, pero hoy en día sabemos que hay vida después del parto, ¿sí o no? Pues nosotros hemos llegado a la convicción de que esta vida, por muy buena que nos pueda salir, por muchas cosas que podamos comprar, por muchos países que podamos visitar y por muchas experiencias hermosas que podamos tener, no le llegan a la suela del zapato, ni tiene punto de comparación con la vida en abundancia que el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura, apláudele al Señor si quieres, cosas que nadie vio, cosas que nadie oyó. Es como ese niño en el vientre, imagínatelo. Cosas que él no vio, cosas que su oído no oyó, cosas que jamás en su vida han subido a su pequeño cerebro. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y yo creo, amados hermanos, que en esta vida estamos simplemente preparándonos para una mejor vida. Esta vida es muy corta, por mucho que podamos vivir, la vida se va cortando. Parece mentira, pero ahora dentro de unos días volveremos otra vez a recordar el fin de año y a recordar lo que ha sido este año, pero es que yo me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, que el año pasado, más o menos por esta fecha, estábamos más o menos hablando igual, de un nuevo año, del fin de año, qué vamos a hacer, si lo vamos a partir juntos, si cada uno se manda a mudar por su camino, por su casa, lo que sea. Es exactamente igual, es como una repetición del 14, del 2013, etcétera, etcétera. Y la vida se nos pasa volando. Me acuerdo cuando venía Angélica, y venía Vanessa, y venía Igli con un barrigón así. ¿Os acordáis? Yo como si fuera ahora mismo. Yo cuando veía a Igli digo, ¿qué saldrá de ahí? Era un barrigón alucinante. Era algo increíble. Pues mira quién salió, amigo. Y ahí está, ya vacilando con todo el mundo. Y uno mira atrás y parece que fue ayer. Y yo te pregunto, ¿qué actitud y qué decisión vas a tomar tú? ¿Quién quieres que dirija tu vida? ¿Tú? ¿Tú quieres dirigir tu vida? Pues amigo, no te queda nada. Como tú seas el dueño de tu vida, el dueño de tus actos, el dueño de lo que decidas hacer, no te queda nada. Estarás del tingo al tango, saltando de flor en flor, buscando siempre algo mejor, porque en ningún lugar encontrarás 100% lo que en Cristo Jesús sí pudieras haber encontrado. Por eso en esta tarde yo les digo a todos y a cada uno de ustedes, ¿hemos sido probados durante el año, sí o no? Claro que sí. Pues ¿sabes qué? Gloria a Dios.
porque eso significa de que Dios está tratando con nuestra vida. Si hubiéramos pasado por este año sin pruebas, sin luchas, sin dificultades, yo digo, Dios mío, entonces ¿qué hacemos aquí? Cuando el Señor nos está tratando es porque el potencial que llevamos dentro todavía no ha salido y Dios nos sacude, Dios nos zarandea, que tienes que orar más, que tienes que comprometerte más, que tienes que conocerme mejor. Y a veces las pruebas nos hacen orar y buscar más de Dios. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el máximo beneficiado? Siempre nosotros. ¿Te das cuenta cómo Dios nunca pierde? El Señor siempre gana. Viene una prueba, viene una dificultad, no ves la salida, lo ves todo oscuro, pero ¿qué hace uno cuando le falta algo? Busca a Dios. No entra en el camino de la desesperación, no entra en el camino de la queja o de la murmuración, no. Cuando me falta algo, busco a Dios. Cuando estoy enfermo, busco a Dios. Cuando me siento mal, busco a Dios. Entonces no te das cuenta de que el Señor hace todo eso para que le busquemos y para que vivamos cerca de Él. Así que bendito sea el Señor por las pruebas que Él manda a nuestra vida. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Amados, el mismísimo Señor Jesucristo fue probado. Él fue probado en todo. Y de todas y cada una de las pruebas salió victorioso. Y tú y yo podemos elegir hoy, no la prueba yo no las puedo elegir. Pero sí podemos elegir algo que marcará la diferencia. ¿Qué actitud voy a tener cuando Dios pruebe mi vida? ¿Qué actitud voy a desarrollar? ¿Qué actitud quiero tomar cuando el Señor permita que venga una prueba a mi vida? Eso sí te lo deja en tus manos. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy es un momento, ahora es un momento en el que puedes decirle al Señor, yo voy a escoger pasar por las pruebas, pasar por la vida, con un corazón agradecido, con un corazón que le da la gloria y la honra al Señor. No voy a permitirle al diablo que me ponga en mis pensamientos y en mi boca palabras de queja, de lamento, de murmuración. Porque Dios es un Dios justo, un Dios que me ama. Y cuando Él permite que mi vida atraviese por alguna circunstancia, es porque Él sabe que eso es lo que yo estoy necesitando. Aunque no lo entienda. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la escasez. En la abundancia es fácil verlo. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la enfermedad, en la salud. Es obvio que está. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en la soledad. Tenemos que aprender a descubrir a Dios en todas y en cada una de las facetas y circunstancias de la vida. Cuando una persona pone su vida y su confianza en el Señor, no hay cosas buenas y cosas malas, no. Hay cosas necesarias que mi Dios, por la razón que Él solamente sabe y conoce, permite. Y Él sabe perfectamente que si me concediera todo lo que quiero y todo lo que le pido, probablemente me harían daño. Hay personas que ya tienen su recompensa, entre comillas, en esta vida. Pero nuestra recompensa, hermanos, no está realmente en esta vida. Nuestra recompensa está en la presencia de Dios cuando algún día vayamos. Y de momento nos estamos preparando. De momento estamos aprendiendo. De momento estamos creciendo poco a poco. Pero la verdadera vida es cuando estemos en su presencia. No te desesperes. No te deprimas. No te amargues. Deja que el Señor termine la obra que comenzó en ti. No cortes el proceso, que no haya un aborto espiritualmente hablando en tu vida. Aguanta, soporta, pelea, sigue adelante, que el Señor está contigo. Nunca te abandonaré, nunca te desampararé, dice el Señor, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta tarde decidimos, Señor, decido, y dígalo conmigo, en esta tarde yo decido, mi Dios, darte gracias en toda situación de mi vida.
En esta tarde yo tomo la determinación de agradecerle al Señor por todo lo que el Señor permita que venga a mi vida. Es fácil reír y dar gracias cuando todo va bien, eso lo hace cualquiera, hasta los ateos. Pero solamente el hombre y la mujer que conoce a Dios será capaz de reír y de alegrarse y de dar gloria a Dios en medio de las pruebas y en medio de las luchas y dificultades de la vida. Así que en esta tarde decidimos, Señor, darte la gloria y la honra en medio de las pruebas de la vida. Optamos por el camino de la gratitud, optamos por el camino de dar gracias al Señor en todo y por todo, porque mi Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y yo sé, Señor, yo sé, mi Dios, que tú tienes lo mejor para mi vida. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra, recíbela en el nombre de Jesús. Amén.